damos todo el chisme. Sí, así parece. Así parece. Encima me da gracia, tipo... Me da gracia que nosotras hablábamos y después había cosas que las decíamos en silencio, tipo... Sí, porque el novio... Vente, hacíamos como... Al pedo me escuchaba. Un comentario dirá, estas chicas se piensan que somos taradas. Y hacíamos gestos, qué risa. Yo espero que ninguna se te haya ido la mano y me hayas grabado a mí. No, puteando. Ay, me refiero con esa empanada y las dos cositas. Tomen. Entré lindo. ¿Vos estás en algún grupo de Isto y Embrio y pasan shows y eso? Estoy en el de la cursada. Sí, pasan. Hay de todo. ¿No te das taquicardia, boluda? ¿Qué cosa? ¿Los shows? Que te pasen shows porque yo estoy ahora en uno del IAR que va a preparar el examen ahora. Y empiezan a mandar preguntas. Mirá la hora de domingo a la noche, ubicada. Sí, A ver si claro. No me preguntes nada. Mandan preguntas, boluda. Y ay, boluda, me empezó a dar algo. Ah. No digo, ay, mi pecho. Sí. No puedo. Ay, la puta. Como que te empezás a estresar diciendo, tendría que estar estudiando. Claro, porque hay gente haciendo choices, claro. sí. Sí. Ay, otra vez esa sensación de mierda que ya pensé sí. que le había pasado y no pasó. Sí. No, cuando esté haciendo el examen de residencia voy a morirme ahí, boludo. Sí. ¿Vos qué querías hacer? Cirugía. Pero veremos. Igual amiga, sos de las que te da para eso. Así que vos gracias. podés. Yo creo que no, así que mejor me voy a ti. No digas eso. Hola, justo eso estaba charlando con la psicóloga, como que tengo estas dos especialidades que me encantan, Sí. pero en una piden mucho menos, o sea, no es tan Exigente. exacto en conocimiento. ¿Viste? Sí. Pero la otra sí, por ejemplo, cirugía sí. Sí. Es una de las más exigentes y pedidas. Entonces tenés que sacar sí o sí un buen puntaje. Pero nada, justo estaba hablando de eso con la psicóloga, ¿no? De que no sé si me da para eso o mejor me voy a la André, ¿cómo no te va a dar? No, bola, créeme que me Dios, soy un queso. No. Pero estoy entre esos dos que no sé qué hacer. Para mí, un consejo que me sirvió de una chica que yo seguía, que también tipo se había recibido y quería elegir la especialidad y ella había entrado a la carrera pensando en hacer cirugía y se terminó decidiendo por pediatría Me también. estás jodiendo. No, después te la paso si quieres. Igual no tengo Insta. Ah, bueno. Pero ella decía que le pasó que se exigió tanto en la carrera y dejó de hacer un montón de cosas y de salir con gente, de viajar, etcétera, que quiere hacer una especialidad que no le exija tanto tampoco, ¿entendés? Como que se mató durante la carrera, entonces ahora quiere tranquilizar un toque. Yo dije, bueno, voy a hacer al revés. Me voy a tomar con calma la carrera y después romperme un poco el orto cuando tenga que hacer la especialidad. Igual es solo un año, Es solo un año la exigencia de cirugía general. O sea, en cirugía entras a las 5 y supuestamente tendrías que salir a las 5. Pero usualmente dicen que salís a las 10 de la noche. O sea, no tenés vida, pero no tenés vida por 9 meses, ¿me entendés? Sí, es un ratito. año, menos de un año. Tenés que pasar el primer año de residencia, Claro. que es el más jodido, y ya después sí, es más tranqui, vas hasta las 5 y ya está. Sí. Pero bueno, tenés que pasar eso que mucha gente no lo pasa. Y eso. Y yo también pensé en eso, ¿viste? En decir, bueno, pero ¿cómo quiero mi vida? ¿La quiero así súper exigente o la quiero más tranqui? Sí. Sí. ¿Alguna vez te gustó Médicos Sin Frontera? ¿Lo escuchaste? O? Sí, los conozco, pero nunca lo pensé. ¿Nunca lo pensaste? No. ¿Vos Ay, sí? hola, yo siempre lo pensé, irme al Congo y salvar al mundo. Pero Te re veo haciendo piden cirujanos o médicos clínicos o ginecólogas u obstetras. No piden. Mira, no sé. qué loco.
Así que como que también pensé, dije, ay no, pero si sigo cirugía, si sigo pediatría, mi sueño de ir al Congo se va a lograr. Claro. Bueno, igual no sé. Todavía tengo tiempo por suerte para pensar, pero te come la cabeza. Sí. Este termina, ¿no? Se pasó rápido. Ahí se va con la charla. Y el moto, Sí. yo soy muy feliz. Sí, total. Y se pasa rápido. ¡Buen cambio! En el último tiempo había, en la última hora había solo una cancha. Ah. Otra. Vamos. Vamos. Sí. Me hago piso otra vez. Ay. Tener pipí. Tranquilo, cambiala. Ay, el sábado tengo un 15. Después de 1000 años. Mirá, ¿y de quién es? Es de... No sé, es como una prima, ponele. Pero... Ay, qué pasa- bueno. Sí, es la hermana menor de alguien que para mí era mi prima. La hermana menor de tu prima, por así. Sí, claro. Ah, esa no es tu prima. Le he sacado el título de familiar. Ah, para la papa. Sí. Marian, Pero bueno, no, nada. esa no puede pasar. Para afuera y arriba, boludo. Pero... Y le pregunté a mi hermana, ¿viste? Porque yo no sé qué se ponen ahora los kids. Tipo, me puse un pantalón y un body y me dice, no, Charo, estás muy elegante. Digo, ¿cómo muy elegante? Me dice, sí, van en short los pibes, me dice. Pero yo no tengo tu edad, Nina. Yo ya estoy señora, no me puedo andar Ay, poniendo no, una... dejate de joder. No me voy a poner un short para ir a un 15 ni en pedo, tipo, es mucho para mí. No, ¿sabes qué? Tenés que ponerte la edad límite. Por ejemplo, decir, a los 24 voy a ser una señora. Mientras tanto disfruta, porque Sí. yo ahora que tengo 28 y soy una señora, y no, digo, no, qué mal, ¿cómo actué tantos años como una señora? Claro. Me gustaría haber disfrutado un poco más de... Ay, lo podés hacer ahora, no te vayas a... ¿Qué decirte? Bueno, ves, Seguís estoy en siendo esa. joven.
Sí, qué sé yo. Ay, Sí, Hola, André, posta, no me estás ni veo. en la mitad de tu vida. Hola, si sigo estresándome así, y encima que ahora estoy teniendo una puntada acá en el costado. Ay, me muero. Vamos juntas a la guardia mañana. ¿Qué pasa? No, igual lo mío, cuando es pinchazo así, es aire. O sea, pero no está pudiendo salir. Ah, tranquila, no ahora. O sea, me duele desde ayer también. Y ¡Vamos, Marian! ¡Metido! ¡Dale, che! se ve que estoy como tensa Sí. y no se No está sale. relajando nada. No está relajándose nada. Sí, Bueno, y estoy así. Pero bueno, eso estamos todos así. sí, estamos. Este Mercurio retrógrado. no sé Sí, cuándo la viene. verdad. ¿Cuándo se terminaba, boluda? No tengo idea. Vos sos mi astróloga. ¿Qué? Vos sos mi astróloga. A ver, acá lo voy a googlear. ¿Cuándo mierda se termina el Mercurio retrógrado? Ahora me saltaba recién Ya arranca. terminó. Ah, bueno, sí. Supuestamente terminó el 28 de agosto, boludo. ¿Y qué mierda fue? Bueno, se debe empezar a sentir en cualquier momento entonces. Ya viene, ya lo siento. Ay, Viste que sube la temperatura la semana que viene. mira, Va a estar re lindo. qué lindo. Al fin. Va a haber poder sol. usar mis shortcitos. Ay, sí. Bueno, tampoco sé si para tanto, ¿no? Pero bueno. ¡Esa primera, Juanes! ¡Esa! Ay, me quiero comprar, boluda, no sé si sos de salir a pasear así por locales por Cabildo y Juramento, entre Juramento y Monroe, ¿puede ser? Bueno, hay un local, boluda, donde hay ropa re linda, ¿Sí? re barata. Vi el buzo, ay, perdón, soy yo. Qué susto. Avísame pues antes de que digas que voy a la... Y boluda, por ejemplo, el buzo que vi en Cuesta Blanca que salía 30 lucas, Sí. lo vi ahí, el mismo por, no sé, ponele 16. Ah, muy Así bien. que dije, no, necesito que ir a comprarlo. Sí, total. Así que voy a ir a ese lugar. Por suerte cobro los lunes. Bien. No sé si voy mañana o voy pasado, pero quiero ir. ¿Cómo es el buzo? Es amplio porque me gustan todas las cosas re amplias, suavecito y tiene como colores, negro, verde, así como colores. Como, claro. En barras. Ah, Y me acuerdo que antes me decían que ese estilo, viste, de horizontal no te favorece. Como el de ensancha, dicen. claro, pero ahora como que me da igual. sí. Así que sí. Si te gusta, ponételo. Sí, re. Así que nada, como quiero ir. Y vi un conjunto re lindo. Yo digo, ay, ese puede ser para mi escuela. Tengo que probármelo para ver cómo me queda. Re. Pero sí, estoy pensando. Está bueno el local. No lo ¿Sí? sé. ¿Cómo se llama? Ah, Lo voy a googlear, no, voy a googlear la altura de la calle. A ver si me sale. ¿Vos tenés cerca del 114 o el 107 de tu casa? para ahí en Monroe y Triunvirato. ¿Ah, sí? Sí. Claro, claramente sí, sí. Ahí va, ahí me acerco. Ay, ay, ay. No mucho igual es porque jugaba futsal, pibe, que me tengo que ¿Cómo lo tenías? ¿Tú sabes que se Ay, no sé si se llama así. Mira, acaban de cambiar todos los locales. Ah, Ah, acá está Lobe. ah,
mira. Está acá Esta es Cabildo y esta es Monroe. Está ahí. Y está todo re barato y me encanta. Toda la ropa. Qué lindo. Es re lindo comprarse ropa. Ay, va. Pierde como. Ay, sí. Dani, quédate un poquito más. Hola, ¿viste? Yo rindo el 27 de septiembre. Estando en agosto ya empecé como a leer un poquito el apunte de guiar, pero yo soy de estresarme enseguida, que solo tengo que manejar. Y siempre pongo fechas, ¿viste? Como por ejemplo, hasta septiembre no me pienso estresar, está todo re chill, ¿ok? Y ya estamos en septiembre y Claro. hay que estresarme. Así que voy a poner otra fecha como hasta Muy el bien. 15 no me voy a estresar, algo así. Porque Sí. Dale, gato. Segundo palo, ¿no? Agua no hay, ¿no? Uy, dale tirado, no sé si... no. hay uno. Dale. Creo que no hay más, no hay agua en el... Ah, listo. tranquilo, igual ahora te pregunto. Adelante la pelota, Nacho. Yo también me manché Ay, sí. con la salsita del... ¿Y cómo vas a ir entonces al 15? La verdad, no sé, porque mi hermana me tiró todo re abajo. El outfit que ya tenías mente. Sí. ¿Vas con la... Bueno, ¿Con la qué? con Carmen, decía. No. No, pero no lo conocen aparte. Ah. No, voy con mi hermana y mis viejos. Bueno, vos Nico, jugá algo mal entre vos. Jugá libre. ¡Ello! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Vas! ¡Dame! ¡Dale! ¡Izquierda! ¡Uri! ¡Dale! ¡Dale! ¡Izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Dale!
¡Pacha! Ay, olor a tuco. Yo pensé que era pirotecnia. Ah, puede ser. Las dos teníamos. Re diferente. Tenés razón, tenés razón. Ay, no, pero me muero. No, pero tenés razón. Te quedaste con hambre, no te llenas. Sí, sí. No, es que es un bocadito, no, Ah. no llena. Bueno, pero el tuco al ser suavecito y toda la pasta... Es que el agua me duele también, no es que... A todos. Sí, sí, sí. ¿Te quedó doliendo después de comer? Sí, ahora se me pasó, pero sí. Si no puede estar solo, no segunda. Ay, creo que se Es la Beli que te ayude, boludo. Es la Beli que te ayude. Alguien está sobrando. Adelante la pelota, Nacho. Adelante, Nacho. ¡Nacho! ¡Nachi! ¡Confianza, che! ¡Dale! ¡Hey! ¡Nacho! ¡Epa! ¡Dale, dale! ¡Hey! ¡Pacu! Vaya. Abajo. Dale, che, vamos a jugarla. Sí, las semanas que rindas no venís, ¿no? No creo. Aunque sean pocas horas. Aunque sea... O sea, pocas horas, digo. Sí, en realidad depende cómo Vayas. vengo, sí. Sí, mal. Todo depende de eso. Sí. Igual el más próximo es las primeras... Es el de octubre. salud mental, que lo tengo ahora a fin de septiembre. ¿El 27 cómo ya? Ay, yo te digo. Puede ser, ¿eh? El 23, que cae el lunes. Ay, que claro, cursar los lunes. Sí. O el 30, creo el 30. O el 30 o el 23, pero creo el 30. El 30 que es lunes. Sí. Y después de ese, Sí. tengo todo octubre. Al final de octubre, tipo la anteúltima semana de octubre, tengo genética. La última semana de octubre tengo embrio. Y la primera de noviembre, listo. ¿Y embrio cuándo era? La última de octubre. Ok. Ah, estás toda ahí en el... Sí. Ah, yo te había entendido mal. Te había entendido una la primera de noviembre y la otra la primera de octubre, No. por eso te entendí mal. Así que claro, no te da tiempo. Claro, no. Claro, yo cuando te estaba diciendo todo el tiempo, tenés un re tiempo. Claro. Mirás esta No. chabona, ¿entiendes lo que te dije? Ahora voy al baño corriendo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. De uno, esto.
bueno, sí. Vamos, Juan, tirémonos, dale. Dale, que ya te va a salir, dale. ¡En medio! ¡En medio! ¡Mano! ¡Mano! Me queda uno más de esa etapa. Ahí lo tenés el otro. La famosa. La famosa. ¿Querés grabar un toque? Se ve radioactiva. Ay, tiene olor a caramelo de uva. A mí me re gusta. Más fría es más rico, pero ya está ya hace 20 minutos estoy. No, tranquilo. Dame. Está buena. Sí, a mí me re gustó un montón. Por el color la imaginaba mucho más dulce, pero está muy rica. A mí Me me gusta re que no gustó. sea tan dulce. Vamos acá, largalo ahí. ¿Cuánto va yo de resultado? 4-0. Barbero. Me gusta, amor, muy rica. Encima el Chueco, que es un conciliador. Estaba parido a la ONU. Sí. Muy fría, debe estar muy buena esa. Sí, cuando la sabes estaba re fría. Está rica, mi amor. Gran descubrimiento. Voy a separar lo de los árbitros y voy a sacar las banderas. Y ya no va. Yo separo lo de los jueces. ¿Te acordás de Pablo? ¿Cuánto te tengo que le pegar a alguien? ¿No? De cerveza la semana pasada. Conté todo yo. Bueno, ¿te acordás que te había sacado de tu parte, me parece? 30 y pico. 40. Ah, dale. A ese lo de Ale. Gracias. ¡Mirá! Ahora, no juegan más, dale.
¡Pisa! 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 46 te dije. Porque haga 36. Clásico muy Santino. Santino no puede dejar un peso suelto que lo usa para merendar. Marian, ¿a dónde estás yendo? Ahí viene uno solo, boludo. ¡Viene de Beli, no es tuyo! Me dejó como sabor a algodón de azúcar. A mí me gusta el sabor que deja, como muy dulce, muy de... ¡No toca nadie! ¡Tranquilo! Amor, este sábado no, ni Nina ni yo venimos porque tenemos el 15. Dale, bueno. Qué bueno, ya es este sábado. Comida gratis. ¿Qué? Comida gratis. Espero que esté rica. ¡Corre, corre! Fue, en la primera falta que te la tarjeta fue. Muy bien. ¡Voy! Dale, dale. Vamos a la vuelta. Mete en medio, Nacho. Pues. ¿Alguna está para salir? Vamos, Omar, vamos. Fue. Tranquilo, se va.
Tranquilo. Buena vuelta, dale. Solo dale. Pensó. Vale, no tundás, esa es tu marca. El 24. Vuelta. ¿Para qué me pega así? ¡Dale, juegue! ¿Para qué voy a sacar amarilla, amigazo? Queremos jugar y sacar amarilla en esa. En una. Adelante. Adelante. Nacho. Llame. Izquierda. Anda para allá. ¿Alguna está para salir? 10 minutos. Sí, dale. ¡Lo pasemos de largo! Todo me va tomando bono. Pero ahí no te quiero venir. Bueno, vamos hablando. Yo te llamo cuando salga si querés. Vamos a ir.
Vamos, apresados. ¿De tiempo decís? Mira quién apareció. Es que sí, es que ya como es mañana, claro, aparece un domingo a las 11, Sí, a sí. las 10 de la noche. Ay, qué tremendo. ¿Sabes que yo pido eso, boluda? Que me toque gente bien, gente bien arreglada. Sí, sí, te juro. Pero que sepa trabajar en equipo. Ay, sí. Ay, no sabes, boluda, en pediatría, ¿viste? Sí. Está la sala de internación donde se ve que los residentes rotan por un periodo de tiempo ahí. Y hay como un árbol con una banda de ramitas, que cada ramita tiene hojitas, 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 y lo que hacen es pintarte el dedo y cada residente que pase por el servicio como que lo pone ahí como dejando una huella. Qué tierno. Sí, todo muy chulo eso simplemente. Onda que es mi estilo. Sí. Y yo que soy del IAR, o sea, no soy nadie. Boluda, me pintaron el pulgar y me hicieron ponerlo ahí. lindos. Yo, me siento Ay, parte. Andrés, re tierno ese ambiente, ¿no? Como Boluda, re pero amorosos. mal. O sea, y si hay algo que no te animás a decir, como que te reayudan a que salga de vos. Claro. En cambio, el resto va. ¿Entendés qué me importa? Sí. Si no lo decís, no lo decís. Claro. No, por eso siento a veces que es mi ambiente. Pero no sé, después están los nenes que gritan tan fuerte que me inhibe, que no sé qué hacer. Había un nene que tenía el vaso agrandado, ¿viste? Ay, pobre. Esplenomegalia tenía. Y me decían palpalo. Y claro, el nene no se dejaba, lloraba como si estuviesen matándolo. Y era la madre agarrándole los bracitos, la Ay, médica agarrándole las pobrecito. piernas. Y me dice palpalo, pero no puedo. Claro. boludo. Te juro, no puedo. Sí, lo están torturando al nene. Igual yo nací siempre, ¿viste? La mamá dice tranquila, sí yo nací siempre, pero ¿viste? Cuando Claro. no estás acostumbrada a eso. Sí. Entonces, eso. O también, ¿viste? Cuando le tenían que hacer un hisopado de fauces, ¿viste? A un nene. Y nada, como que uno tenés que hacer con el bajalengua, tenés que con el bajalenguas y meter el hisopito y... Sí. Bueno, el nene no se dejaba, veía el bajalenguas y empezaba a gritar a lo loco mal. Ay, no. Y boluda, era la madre, agarrándole las manos. Otro médico las piernitas, Ay, otro sí. médico la cabecita, la médica con el hisopo y yo con la linterna. Claro. No, boluda, era un equipo. Era un equipo de gente para un niño. Para hacer, claro, un hisopado de fauces, Sí. no se puede, boluda. Sí, sí, sí.
Y eso que mirá que le tienen una paciencia de santo, boludo. Le hacen de todo. Le llevaron un autito. Mirá. Le imprimieron no sé qué poronga para que pinte y se distraiga. No, lo recalmaron, le sacaron como así. Y bueno, ves, yo siento que ves esa paciencia no sé si la tendré ya. O sea, tal vez sí. Capaz la aprendes también. Puede ser, eso es lo que tengo que consultar. Y otra nena que le tiene miedo a los médicos, básicamente, Ay, pobre. y llegaba una médica y ya lloraba, ¿viste? Y tenía que dejarse revisar y no se dejaba. Y como ya de por sí estaba con taquicardia, ¿viste? Vos no podés hacerla llorar porque se va a disparar más. Entonces todo muy tranquilo. Y ese don que tiene la médica de calmar, no sé si algo así. Yo como que... Para mí se aprende. Vos los ves a Puede ellos ser. muy capos y ellos también estuvieron en tu situación alguna vez. Puede ser, puede ser. Por eso, si eso se aprende, joder, Sí. voy de cabeza. Si no se aprende y es algo que no, mira, tiene que nacerte, ahí No, y en pedo. Para mí no. cagué. Ahí cagué. Pero básicamente es muy chulo. Es re boluda, lindo, ¿eh? sí. Desde que voy ahí, boludo, imagínate que es todo tan chido. Ay, Imagínate qué que bien. se peinan con trencitas y ganchitos y me los quiero comprar para no desentonar. Qué tierno. Todo